Hola amigos, hoy continuaremos con el curso básico de circuitos eléctricos. Esta es la clase número 6. En esta clase veremos los elementos reactivos de un circuito, los cuales son los capacitores y los inductores. El capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico, como se presenta en esta imagen. Se tienen las dos placas metálicas con una área y un dieléctrico con permitividad E. Estas de aquí tendrán una pequeña separación. Esta configuración hace que el capacitor pueda almacenar energía en forma de campo eléctrico. Esto es muy importante, ya que los capacitores y los inductores son elementos de almacenamiento. Entonces, el capacitor almacena mediante campo eléctrico. Esto de aquí es el símbolo que tiene el capacitor en un circuito eléctrico. De la izquierda es un capacitor normal, mientras que el de la derecha es un capacitor con valor variable. Es parecido a un potenciómetro que varía. Esta flecha traspasa es que varía el valor. Aquí se nos presentan varios tipos de formas que tienen de forma física. Estos dos son capacitores hechos de cerámica, en los cuales no importa la polaridad de sus terminales. Se puede conectar aquí más, aquí menos, o aquí menos y aquí más. El tercero es un capacitor dieléctrico. Este capacitor es muy importante considerar la polaridad. Por lo general tiene dos terminales en una misma tapa, en donde la terminal negativa es representada por una franja gris. Esta franja gris es la terminal negativa del capacitor. Es importante considerar esto porque si se llega a conectar de forma inversa, puede llegar a explotar este elemento. La capacitancia es la proporción entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, y esta se mide en farads, no en faradios. Esto de aquí es lo que representa lo que se ha dicho anteriormente. Se tiene las dos placas, una con carga positiva, la otra con carga negativa. Aquí una fuente que alimenta ambas placas. Entonces aquí va a existir la variación o el almacenamiento de la energía. Estos elementos, al ser reactivos, varían con el tiempo. Es decir, que al momento de yo conectar un capacitor a una fuente de energía, este tendrá que cargarse. Iniciará el flujo de la carga primero en pequeñas cantidades y luego en muchas cantidades. Va a existir gran traspaso de carga entre las dos placas. Por lo tanto, su expresión matemática se realiza mediante las derivadas y las integrales. La corriente de un capacitor va a ser igual al valor de su capacitancia por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. De forma inversa, el voltaje va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de un tiempo t sub 0 a un tiempo t de la corriente por la derivada del tiempo más el voltaje en el tiempo t sub 0. Esto es muy importante posteriormente para realizar el análisis de circuitos en el dominio del tiempo, y se debe considerar que un capacitor es un circuito abierto para la corriente directa. Por lo tanto, este tipo de elementos no son utilizados en circuitos de corriente directa porque no llegan a presentar un efecto en el circuito. Estos elementos son principalmente utilizados en circuitos de corriente alterna. También se debe considerar que la tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente, sino que este presenta una carga del capacitor, por lo tanto la tensión va a ir variando poco a poco.
no puede cargarse de inmediato, sino que se demorará un tiempo necesario para que se llegue a cargar totalmente. Este análisis se ve con mayor profundidad, es un tema a tratar muy aparte. Ahora solo les daremos una pequeña introducción para entender cuál es el funcionamiento de estos elementos, en qué se ocupan y más o menos cuál es su definición, para que tengan un breve conocimiento de eso. Pero posteriormente se realiza un estudio de los tiempos de carga, el efecto de cada elemento en un circuito eléctrico, cuál es su función en el circuito, etc. Hay que considerar que los capacitores en paralelo, como se ve esta configuración, se puede realizar una reducción y tener un capacitor equivalente, pero los capacitores presentan una variación frente a las resistencias, ya que, como recuerdan, las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo se realiza otro proceso. En este caso, los capacitores en paralelo se suman como si fueran resistencias en serie, mientras que los capacitores en serie se realiza el proceso como si fueran como resistencias en paralelo. Esto es muy importante, o sea, el proceso es inverso al de la resistencia. Si los capacitores están en paralelo, se suman directamente, mientras que si están en serie, se realiza el proceso de paralelo. El proceso de paralelo es igual que el de la resistencia. Ahora estudiaremos también una introducción a lo que son los inductores. Un inductor consta de una bobina de alambre conductor, como tenemos en esta figura. Tenemos una área de sección transversal, que este es un material del núcleo, y tenemos aquí un alambre conductor, el cual se le da un n número de vueltas, y este material del núcleo va a tener una longitud L. Dependiendo de todas estas variables es de que el inductor va a tener un valor. Aquí en la derecha vemos los tres tipos de símbolo que tienen los inductores en los circuitos eléctricos. El primero es un inductor de núcleo de aire, el cual es el más común, es el que por lo general se utiliza. Igual que una resistencia, va a existir un flujo de corriente y un potencial en el inductor. Este se representa con la letra L. El siguiente es un inductor con núcleo de hierro, se representa con dos líneas verticales al lado de la L. El tercero va a ser un inductor de variable de núcleo de hierro, igual que el capacitor y el potenciómetro con una línea transversal que indica la variación del elemento. La inductancia es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por él y es medida en henrios. De igual manera que un capacitor, el inductor es matemáticamente representado mediante integrales y derivadas. Pero este es de forma inversa al del capacitor, es decir, la corriente va a ser igual a 1 sobre la inductancia por la integral del tiempo t sub 0, un tiempo t del voltaje en función del tiempo por la derivada del tiempo más la corriente en un tiempo t sub 0. En el capacitor era inverso, aquí se utilizaba la derivada. Para el inductor, el voltaje del inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Esto nos demuestra funcionamiento, se puede decir, un poco inverso al del capacitor. El capacitor, la corriente era derivada y el voltaje era integrado, mientras que aquí es inverso. Cabe recalcar que el inductor almacena energía mediante un campo magnético, debido al número de vueltas en el núcleo, el número de vueltas del cable conductor por el núcleo. Esto genera un campo magnético y en este es donde se almacena la energía. Aquí en la parte derecha tenemos igualmente la forma física que tienen los inductores. Aquí tenemos el núcleo y el alambre conductor enrollado.
Tenemos de este de aquí, muy común en computadoras. Igualmente el núcleo se encuentra de forma circular y el alambre está alrededor de él. Y el otro es este de aquí. Este de aquí es un poco más comercial y tiene valores para prácticas. Estos de aquí ya son más para elementos, como les digo, computadoras, así. Pero este de aquí se lo vende con más regularidad y tiene igualmente un código de colores como las resistencias. Es muy parecido a las resistencias, creo que tiene la única diferencia es un color verde, mientras que las resistencias son medias cafés. Entonces esta es la diferencia entre el inductor y la resistencia. Claro que tiene una formita un poco más diferente a la de la resistencia, pero son bastante similares. Un inductor actúa como un cortocircuito para la corriente directa. Es por esto que, igual que el capacitor, no se ocupan en los circuitos de corriente directa. No llegan a influir en los circuitos de corriente directa. Y la corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente. De igual manera, al ser conectado a una fuente de energía, tendrá un tiempo necesario de carga. Entonces ahí es cuando no puede la corriente cambiar instantáneamente. Los inductores en serie y en paralelo son igual a la resistencia. Es decir, si tenemos varios inductores en serie, lo único que hacemos es la suma de estos inductores para sacar la inductancia equivalente. Si tenemos en paralelo, realizamos el proceso de paralelo. O sea, es igual a la resistencia.